Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo al posible descubrimiento. Fue por la idea de que él podría ver esos mensajes. Esos mismos mensajes que había olvidado borrar. Intenté arrancarle el teléfono de las manos, pero él lo alejó con destreza y siguió leyendo. Observaba su rostro mientras cambiaba de expresión al leer cada línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora conocería la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba de un mensaje a otro, y yo sabía que estaba a punto de llegar al mensaje que destruiría mi vida. Al único que todo lo explicaría y pondría un punto final. O quizás, lo complicaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se ponía pálido cuando leyó el nombre del remitente. Mi esposo quedó paralizado. Ni siquiera parpadeó. Yo mordí la parte interna de mi mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba, incluso a 2 metros de distancia. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error que lo cambió todo, y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió realmente. Antes de contarles el secreto que tan cuidadosamente traté de ocultar durante tanto tiempo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y también quiero saber, ¿alguna vez han tenido un secreto que intentaron esconder a toda costa, pero al final no pudieron mantenerlo? Mi vida había sido durante años una rutina que podía predecir con los ojos cerrados. El café a las 7 de la mañana, el trabajo en la oficina, las largas horas frente a la computadora, las cenas con mi esposo siempre lo mismo, día tras día. Y aunque el amor entre nosotros en algún momento fue palpable, hoy en día parecía haberse desvanecido como humo. A menudo me encontraba mirando a mi esposo, observando su rostro mientras leía el periódico o miraba televisión, preguntándome si alguna vez me vio realmente. Ya no había risas ni palabras de cariño, ni ese tipo de miradas que antes me hacían sentir especial. Simplemente nada. Quizás me había acostumbrado tanto a esta indiferencia, que comencé a preguntarme si alguna vez lo había importado. Si alguna vez había sido más que una compañera de vida, una amiga que compartía un hogar y una rutina. Pero la verdad es que el vacío en mi interior comenzaba a ser insoportable. No lo podía ignorar más, no sin sentir que mi alma se apagaba lentamente. Fue en un día cualquiera, durante una de esas tardes solitarias en las que me encontraba deambulando por la ciudad, cuando lo vi. Mi suegro, el padre de mi esposo, al que había conocido hace muchos años, pero con el que nunca había tenido una conexión real. Era un hombre amable pero distante y yo, en su mayoría, lo veía como una figura secundaria en mi vida. Pero ese día, algo cambió. Nos encontramos en una cafetería, algo casual. Él estaba solo, disfrutando de un café mientras hojeaba un libro. Su mirada se encontró con la mía, y por un momento sentí algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba: atención. No era la clase de atención posesiva o superficial que a veces uno recibe de los desconocidos, era algo más profundo. Algo genuino. Como si en ese instante él me hubiera visto realmente. Nos sentamos a conversar, primero de manera inocente sobre trivialidades. Pero luego algo en sus palabras comenzó a resonar en mi interior. No pude evitar sentirme entendida. Como si estuviera buscando algo en lo más profundo de mi ser. Aquel día, nuestras conversaciones fueron diferentes a todas las que había tenido con mi esposo en los últimos años. Había una chispa, un interés mutuo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, comencé a encontrar excusas para ir a esa misma cafetería. No lo hacía con la intención de buscar algo al principio. Solo quería sentirme viva, escuchar a alguien que realmente me escuchara. Pero cada encuentro se volvía más intenso. A veces sus palabras me tocaban tan profundamente que me sentía vulnerable, como si estuviera desnudando mi alma. Y no fue hasta una tarde en la que, después de meses de conversaciones tímidas,
nuestros dedos se rozaron mientras ambos alcanzábamos el mismo libro sobre la mesa. Ese toque tan inocente y sencillo me hizo estremecer. Fue un instante fugaz, pero en ese momento supe que algo había cambiado. No era solo una conversación amable, era una conexión. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pasaron unos días más y mis pensamientos siempre volvían a ese instante. No quería admitirlo, pero lo sentía, estaba empezando a depender de esas conversaciones, de esa atención que tanto me faltaba en casa. Cada vez que me encontraba con él sentía que mi corazón latía más rápido, que algo se despertaba dentro de mí. Y lo peor de todo es que lo disfrutaba. Disfrutaba de esa sensación de ser vista, de ser valorada, de ser alguien más allá de la esposa invisible que había sido en mi hogar. Mi vida comenzó a tomar un giro que no había planeado. No estaba buscando la infidelidad, no era eso lo que me motivaba, pero cada encuentro con él se sentía como un respiro en medio de una vida que ya no tenía oxígeno. Y lo peor de todo es que mientras más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que cada vez me importaba menos el hecho de que mi esposo, mi compañero de vida, estaba en casa, completamente ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Mis sentimientos hacia él, hacia mi esposo, comenzaban a desdibujarse. Ya no era el hombre que había conocido, el que me había mostrado cariño y atención en los primeros años de nuestro matrimonio. Ahora, solo era una sombra de lo que fue, y yo era una sombra al lado de él. La desconexión entre nosotros se hacía cada vez más evidente. A veces me preguntaba si era posible amar a dos personas al mismo tiempo. Si podía sentir una chispa por alguien que, en teoría, no debería haber estado en mi vida de esa manera. Pero en esos momentos me encontraba incapaz de responderme. Lo único que sabía era que con él me sentía viva. Me sentía alguien. Y eso en este momento era lo único que importaba. Cada vez que mis pasos me llevaban a esa cafetería, sentía como si una parte de mí se despertara, algo que había estado dormido durante años. El cansancio de la rutina se disipaba en el momento en que cruzaba la puerta y veía a mi suegro sentado en la mesa, con su libro abierto, esperando. Lo curioso es que no era tanto el deseo de encontrarlo lo que me impulsaba, sino lo que sucedía al estar cerca de él, la sensación de ser vista, de que había alguien que realmente me prestaba atención. El primer día en que nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo libro, no pensé en las consecuencias. No lo planeé. Fue una acción natural, casi involuntaria. Sin embargo, después de ese instante algo cambió. Fue como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. La conexión que había creído perdida en mi vida, de repente estaba frente a mí. Desde aquel toque las visitas a la cafetería se volvieron más frecuentes. Al principio todo parecía inofensivo, conversaciones sobre libros, películas, recuerdos de viejos tiempos. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas charlas iban más allá de la superficie. Se convertían en discusiones sobre la vida, las decisiones que habíamos tomado, lo que deseábamos, lo que lamentábamos. La simple conversación se transformaba en algo que mi corazón ya no podía ignorar. Me encontraba deseando esos momentos más de lo que debía. El café, las sonrisas compartidas, el leve roce de sus manos, todo eso me dejaba con una sensación de satisfacción que no podía obtener en mi casa. Cuando regresaba a casa, esa sensación se desvanecía rápidamente. El silencio del hogar me recordaba lo vacío que estaba mi corazón. Mi esposo, como siempre, parecía más preocupado por sus propios pensamientos que por los míos. No me hablaba como antes, ni me miraba de la misma manera. El contacto físico entre nosotros, ese que alguna vez fue tan importante, ahora era prácticamente inexistente. Incluso cuando estábamos en la misma habitación, no sentía su presencia, como si él estuviera a kilómetros de distancia, incluso estando físicamente cerca. Cada día que pasaba con mi suegro, sentía más claro lo que me faltaba en mi vida. Las charlas no solo me daban consuelo, sino que también me hacían darme cuenta de lo distante que había llegado a estar de mi marido. Aquellos momentos de conexión, aunque breves y aparentemente inofensivos, me hacían recordar lo que era sentirse valorada, entendida, deseada. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero había algo que no podía ignorar, la culpa.
La culpa que comenzaba a pesarme cada vez más. Me decía a mí misma que todo estaba bien, que solo buscaba compañía, un poco de conversación, pero la verdad era que cada vez que nos encontrábamos, algo dentro de mí se aceleraba, como si estuviera dando un paso hacia un precipicio, pero sin saber si caería o si me detendría a tiempo. A veces me preguntaba si lo que sentía era algo real, o solo una fuga momentánea de la monotonía. Si había algo más profundo en lo que estaba sucediendo o si solo estaba buscando una excusa para salir de mi propio sufrimiento. La verdad era que no lo sabía. Cada vez que él me miraba, mi corazón latía más rápido, y cuando nuestras manos se rozaban, algo dentro de mí se despertaba. Pero, ¿era eso suficiente? Era justo. No solo para mi marido, sino para mí misma. ¿Cómo podía justificar este impulso que sentía hacia alguien más, alguien que no era mi esposo? Una tarde, mientras estábamos sentados juntos, él me dijo algo que me hizo pensar. A veces las personas se olvidan de lo que las hace sentir vivas, dijo, mirando su taza de café como si estuviera reflexionando sobre algo muy profundo. Y se acostumbran tanto a la rutina que dejan de ver las pequeñas cosas que los hacen realmente felices. Miré a su alrededor, observando el ambiente tranquilo de la cafetería, y me di cuenta de lo cierto que era. La vida había pasado ante mis ojos, llena de momentos sin importancia, mientras yo simplemente aceptaba todo lo que sucedía, sin cuestionarlo. ¿Era esto lo que quería para el resto de mi vida? Empecé a darme cuenta de que no solo necesitaba la atención de mi suegro. Lo que realmente anhelaba era sentirme viva nuevamente. Quería volver a sentir esa chispa de emoción, esa pasión que había desaparecido de mi vida. Quería sentir que no era invisible, que no solo existía como la esposa que se encargaba de las tareas del hogar y las responsabilidades cotidianas. Quería ser vista, deseada, comprendida. Una tarde, después de una larga conversación sobre nuestros respectivos pasados, él me miró de manera diferente. No era el mismo tipo de mirada con la que solíamos hablarnos antes, casual, amigable. Era una mirada más profunda, más intensa, como si pudiera ver a través de mí. En ese momento, algo en mi interior me dijo que ya no podía dar marcha atrás. Nos acercamos un poco más y nuestras manos se rozaron de nuevo, esta vez con más intensidad. No lo busqué, pero tampoco lo rechacé. No era un acto consciente, no era algo que había planeado. Simplemente ocurrió. Y en ese instante sentí algo que había estado esperando, aunque no quería admitirlo, mi vida había cambiado en un solo segundo. Pasaron unos segundos antes de que ambos nos apartáramos, como si estuviéramos esperando que el otro reaccionara. Ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sabíamos lo que había sucedido, pero nadie se atrevió a nombrarlo en voz alta. Lo que había comenzado como una simple conversación ahora había tomado un giro que no podía ignorarse. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la negación. Algo había cambiado, y aunque me asustaba la idea de lo que esto podría significar, también sentía una extraña sensación de alivio. Había dado un paso hacia algo que no podía controlar, pero que al mismo tiempo, me hacía sentir más viva que nunca. Pero como todo en la vida, esa chispa también traía consigo consecuencias. Consecuencias que no podía prever en ese momento. A partir de esa tarde, las cosas cambiaron. Aunque había sido un simple roce, algo en mí se había despertado, algo que no podía ignorar. La conexión que había empezado como una conversación amigable había evolucionado en algo mucho más profundo, aunque no lo entendiera completamente. Al principio traté de ignorarlo, de convencerme de que todo era solo una confusión momentánea. Después de todo, mi vida no estaba en ese punto, ¿verdad? No estaba buscando una salida en brazos de otro, no me estaba sumergiendo en una aventura. Solo necesitaba sentirme viva de nuevo, como si aún pudiera tener algo más que ofrecer, como si aún hubiera una chispa dentro de mí que no se hubiera extinguido por completo. Los días que seguían fueron extraños. La rutina del hogar seguía siendo la misma, la limpieza, las tareas diarias, la indiferencia de mi esposo, que no notaba nada fuera de lo común. O quizás lo sabía, prefería no decir nada, como si sus ojos se negaran a ver lo que estaba sucediendo frente a ellos.
El silencio entre nosotros se había hecho más pesado, más denso. A veces, cuando cruzábamos miradas, sentía que había un abismo entre nosotros, algo que no podía ser reparado. Sin embargo, nunca mencionó nada, nunca me preguntó si había algo que estuviera mal. Quizás él también estaba tan atrapado en su propio mundo que no veía lo que ocurría a su alrededor. Mi suegro, por otro lado, no dejaba de aparecer en mi vida. Cada encuentro se volvía más necesario, más esperado. Al principio pensaba que estaba buscando una distracción, algo para llenar ese vacío que sentía, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que necesitaba más. Su atención, sus palabras, su forma de escucharme, me hacían sentir como si existiera de nuevo. No era solo que compartíamos un café o hablábamos de libros, era algo más profundo. Había una conexión que no podía negar, algo que me atraía hacia él con una fuerza que me asustaba. Una tarde, cuando llegué a la cafetería, lo vi sentado como siempre en su lugar habitual, con el libro abierto frente a él. Había algo en su postura, en la forma en que se inclinaba hacia adelante, que me decía que estaba esperando algo más de mí. No sé si era su mirada o el silencio que se había instalado entre nosotros, pero aquella tarde estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. Me senté frente a él como siempre, pero esta vez las palabras que salían de mi boca no eran las mismas. Estábamos hablando, sí, pero había algo en el aire que nos hacía estar más conscientes de nuestra cercanía. La conversación, que antes fluía con facilidad, ahora se sentía más pesada, como si ambos supiéramos lo que estaba a punto de ocurrir, pero ninguno de los dos se atreviera a mencionarlo. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar una justificación para lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que me estuviera enamorando de él? ¿Cómo podía estar experimentando estos sentimientos por alguien que no era mi esposo, alguien que además era parte de mi familia? Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se encendía. Sentía mariposas en el estómago, una emoción que había creído perdida. La tristeza y la soledad que había sentido durante tanto tiempo parecían desvanecerse cuando estaba cerca de él. Lo que comenzó como una simple charla sobre el clima, se convirtió en una conversación más profunda sobre nuestras vidas, nuestros miedos y nuestras pasiones. Él comenzó a abrirse más, a hablarme de su pasado, de sus propios arrepentimientos y deseos. Y poco a poco yo también fui compartiendo mis pensamientos más íntimos. Sentía que había una comprensión mutua que no había experimentado con nadie más. En esos momentos me sentía entendida, y eso era lo que más necesitaba. Fue en ese instante que, sin previo aviso, nuestras manos se rozaron una vez más. Esta vez no fue accidental, ni siquiera fue algo que ambos intentáramos evitar. Fue natural. Al principio solo nos miramos y por un momento el tiempo pareció detenerse. No dije nada, no había necesidad de hacerlo. El aire a nuestro alrededor se volvió más denso, y la tensión aumentó. No sabía qué hacer, no sabía si debía apartarme o quedarme allí, disfrutando de la conexión que sentía. Era como si en ese pequeño gesto, todo lo que había guardado dentro de mí se desbordara. La sensación de incertidumbre me envolvía. La culpa comenzó a presionarme, a recordarme que mi vida aún estaba ligada a mi esposo, que todo esto era un error, algo que no debería estar pasando. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que merecía sentirme viva, que merecía ser vista y comprendida. No sabía qué hacer con esos sentimientos, cómo manejarlos, pero no podía ignorarlos. Al final nos separamos rápidamente como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer. Nos miramos y no hacía falta decir nada más. Ya lo sabíamos. Lo que había ocurrido no podía ser borrado. Pero a la vez me sentí extrañamente aliviada. Había dado un paso hacia algo que no tenía vuelta atrás, pero que en el fondo me hacía sentir más viva que nunca. Cuando regresé a casa esa noche, la sensación de haber cruzado esa línea seguía pesando en mi pecho. Mi esposo no estaba allí. Estaba acostumbrada a su ausencia, a su indiferencia. Era como si ya no existiéramos el uno para el otro. Me pregunté si él alguna vez había sentido lo que yo estaba sintiendo ahora. Si él también había perdido esa chispa que había existido entre nosotros.
Esa noche, mientras me acostaba en la cama, mi mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido. No sabía qué significaba para mí, ni qué consecuencias tendría. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo sentía algo más allá de la rutina, algo que me sacudía por dentro. Y aunque me asustaba, no podía negar que de alguna manera me sentía más fuerte, más viva. A lo largo de los días siguientes, la tensión entre mi esposo y yo creció, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Ya no era solo el silencio entre nosotros, era algo más profundo, algo que se había instalado en nuestro hogar sin que pudiéramos evitarlo. Cada vez que nos mirábamos, veía en sus ojos una desconexión que no era nueva, pero que ahora era más palpable que nunca. Yo lo sentía, lo percibía en el aire, y a veces me preguntaba si él también notaba mi creciente distanciamiento. No tenía la menor idea de cómo actuar. Había comenzado a sentir que mi vida con él ya no tenía mucho sentido, y sin embargo, algo me retenía. No sabía si era la costumbre o el miedo a lo desconocido, pero algo me hacía quedarme. La verdad era que ya no encontraba consuelo en las conversaciones de siempre. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, como si habláramos en diferentes idiomas. Él no me veía, no me tocaba, y lo peor de todo, no me escuchaba. Las palabras y los gestos que alguna vez me hacían sentir amada, ahora parecían formar parte de un pasado que ya no existía. Como si esa persona que amaba profundamente ya se hubiera ido hace mucho tiempo, dejando solo una sombra de lo que una vez fue. A veces cuando pensaba en todo esto me sentía atrapada, pero también liberada de una manera extraña. Mi relación con él era como una prisión, una que no podía dejar de sentir, pero que al mismo tiempo me ofrecía una protección ilusoria. Después de todo, aún era mi esposo. Y sin embargo, algo dentro de mí ya no podía ignorar lo que sentía por otra persona. Algo que, aunque me aterraba, me parecía más real que todo lo demás. Era una sensación desconcertante y no sabía cómo manejarla. La culpa me acosaba, especialmente cuando me encontraba de nuevo con mi suegro, y la conexión entre nosotros parecía fortalecerse con cada encuentro. La culpa de lo que sentía me envolvía, y al mismo tiempo, no podía dejar de desear esos momentos a solas con él. Cuando nos encontrábamos, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. No importaba lo que había afuera, solo importaba lo que sucedía en ese espacio limitado donde compartíamos palabras y silencios. Al principio intenté racionalizar lo que estaba pasando, pero no podía. Sabía que había cruzado una línea, y aunque no podía decirlo en voz alta, sentía que de alguna manera, ya no podía volver atrás. Había momentos en los que me preguntaba si mi esposo había notado algo, si percibía las pequeñas diferencias en mí. ¿Podía ver que ya no lo miraba como antes? ¿Se daba cuenta de que ya no sentía la misma conexión con él? La idea de que todo esto fuera tan evidente me aterraba, pero al mismo tiempo lo deseaba. Una tarde después de otro encuentro con mi suegro, cuando ya la noche había caído y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, volví a casa con una sensación de inquietud que no lograba disipar. Mi esposo estaba en el sofá, como siempre, viendo la televisión. No dije nada, solo me senté a su lado. La distancia entre nosotros, aunque no era visible, se sentía tan grande que ni siquiera sabía cómo comenzarlo a abordar. Quizás ya no había nada que decir. Mientras él cambiaba de canal, lo observé de reojo buscando algo en su rostro que me diera una respuesta, una pista de que todo esto que sentía no era solo una ilusión. Pero no lo encontré. Su mirada era tan distante, tan vacía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habíamos llegado a ser dos extraños bajo el mismo techo? ¿Estás bien?, me preguntó de manera indiferente, como si mi respuesta no tuviera importancia. Me miró de refilón, sin detenerse realmente en mí. Su voz sonó hueca, como si la pregunta fuera solo una formalidad. Sí, respondí sin mucha convicción, aunque en realidad no estaba bien. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. La verdad que ni siquiera yo quería escuchar. Esos pequeños intercambios, esa falta de comunicación, se habían convertido en algo habitual entre nosotros. Ambos sabíamos que algo estaba roto, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Quizás ya no sabíamos cómo hacerlo.
Tal vez las palabras ya no podían salvarnos. En los días que siguieron, me di cuenta de algo que me horrorizaba aún más: mi corazón ya no sentía la misma conexión con mi esposo. Había un vacío creciente que no podía llenar. Y no era solo el espacio físico entre nosotros, era el emocional. La falta de cariño, de afecto, de miradas cómplices que alguna vez nos habían unido. Todo eso había desaparecido, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo recuperarlo. Había intentado muchas veces, pero no había forma de que algo cambiara. Cada vez que me encontraba con mi suegro, esa sensación de ser vista, de ser comprendida, se hacía más fuerte. Ya no solo buscaba su compañía por cortesía o por pasar el rato, sino que necesitaba esos momentos de conexión. Sentía que él entendía más de mí de lo que yo misma era capaz de comprender. Había algo en el que me hacía sentir en casa, algo que no encontraba en mi hogar. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de tomar un café, nos sentamos en una banca, y por un momento, el mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. La conversación pasó a ser algo más personal, algo más profundo. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras experiencias y de lo que realmente queríamos. De alguna manera, sentí que esas palabras que compartíamos eran un puente entre dos almas que se encontraban en un espacio donde el tiempo no tenía importancia. Creo que las personas se olvidan de lo que realmente desean, dijo él, mirando al horizonte. Nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que dejamos de desear. Su comentario me hizo pensar en todo lo que había perdido. Mi vida se había convertido en una rutina, en una serie de días que se parecían entre sí. Cada uno más gris que el anterior. Y sin embargo ahora estaba aquí, compartiendo una conversación que me hacía sentir que aún podía querer algo más. ¿Era esto lo que realmente deseaba? ¿O simplemente estaba buscando algo que me sacara de la monotonía de mi vida? El silencio nos envolvió por un momento. No sabíamos qué decir, pero no hacía falta. Sabíamos que en esos momentos nuestras almas se estaban tocando de una manera que ya no podía negarse. Después de un rato me levanté para irme y él hizo lo mismo. Nos miramos por un instante sin palabras, pero con una comprensión mutua. Algo había cambiado. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento sabíamos que ya no éramos los mismos. Al regresar a casa esa noche, mi mente estaba llena de pensamientos que no podía ordenar. Mi corazón palpitaba con fuerza, y aunque mi cuerpo estaba cansado, mi alma estaba más viva que nunca. Algo dentro de mí se había encendido, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Pero lo único que sabía con certeza era que ya no podía seguir viviendo en el vacío que había estado ignorando durante tanto tiempo. Era una tarde tranquila, como cualquier otra. El sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. El sonido del tráfico y la vida cotidiana me parecían lejanos. A pesar de la rutina que había marcado mi vida durante años, ese día sentí algo diferente en el aire. Una especie de presagio, como si los acontecimientos que se estaban desarrollando tuvieran un peso mayor que los anteriores. Mi esposo no estaba en casa cuando llegué. Eso ya no me sorprendía. Nos habíamos acostumbrado a vivir nuestras vidas por separado, como si compartiéramos un espacio físico sin ser realmente parte el uno del otro. Yo me dirigí a la cocina, como siempre, a prepararme algo para cenar, pero mi mente no estaba en eso. No podía dejar de pensar en todo lo que había estado ocurriendo últimamente. El encuentro con mi suegro en la cafetería, las miradas que habíamos compartido, el roce de nuestras manos, todo eso me rondaba en la cabeza como un eco constante. Cada vez que me encontraba con él, algo dentro de mí despertaba. No era solo la compañía, no era solo una charla. Era algo más, algo que no podía describir. Sentía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a sentir nuevamente el pulso de mi propia existencia. No sabía cuánto más podría seguir ocultando este sentimiento. Cada encuentro con él se volvía más necesario y mi corazón, aunque trataba de ignorarlo, seguía latiendo más rápido con cada mirada, con cada palabra, con cada gesto. Todo lo que había perdido en mi vida parecía resurgir en esos breves momentos que compartíamos. No estaba buscando complicarme la vida,
no quería tener que hacer frente a una decisión difícil, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar. A ese espacio entre la culpa y el deseo. Sabía que lo que estaba experimentando no era algo sencillo. Había una línea que estaba a punto de cruzar, una línea que me separaba de lo que siempre había conocido, de lo que siempre había sido. Pero al mismo tiempo sentía que no podía seguir viviendo en la negación, en la falta de conexión que había existido entre mi esposo y yo durante tanto tiempo. Cuando me senté en el sofá con la cena servida y una copa de vino en la mano, me quedé mirando las paredes vacías de mi casa. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Recuerdo cuando nos conocimos, cuando todo parecía tan sencillo, cuando sentía que el amor entre nosotros era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero las cosas cambian, las personas cambian, y a veces el amor no es suficiente para mantener viva una relación. El silencio entre mi esposo y yo era ensordecedor. Ya no había más palabras de cariño, ni gestos de afecto. Era como si todo lo que nos unía se hubiera desvanecido con el tiempo. Yo me sentía atrapada en un lugar que no había elegido, un lugar que ya no me representaba, pero del que no sabía cómo escapar. La tristeza me envolvía cada vez que lo miraba, cada vez que me encontraba con su mirada distante. Ya no éramos los mismos, y aunque ambos sabíamos que algo había cambiado, ninguno de los dos se atrevía a hablarlo. Me pregunté si él sentía lo mismo. Si sentía la distancia, el vacío entre nosotros. Si alguna vez se dio cuenta de que poco a poco nos habíamos ido alejando el uno del otro. Pero no pude responder a esa pregunta, porque lo cierto es que ya no sabía nada de él. Todo lo que conocía de nuestro matrimonio era una sombra, una imagen difusa que no lograba reconocer. Y eso me aterraba. Me aterraba porque había llegado a un punto en el que no sabía si quedarme o si dar el paso que tanto temía. Después de cenar, me retiré a mi habitación como siempre lo hacía. La cama estaba fría, vacía, y aunque no estaba sola, me sentía más sola que nunca. Los recuerdos de los momentos felices que compartimos parecían desvanecerse con cada día que pasaba. La distancia entre nosotros era más grande que nunca, y ya no sabía si era algo que podría superar. Mi cuerpo pedía algo diferente, algo que mi esposo ya no podía darme. La soledad me envolvía, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía rendirme, que debía seguir buscando. El teléfono vibró en mi mesa de noche, interrumpiendo mis pensamientos. Al principio no quise mirarlo, pero la curiosidad me superó. Era un mensaje de él. No lo esperaba, no sabía si debía abrirlo, pero lo hice. ¿Cómo estás?, decía el mensaje. Espero que hayas tenido un buen día. Una pregunta tan simple, pero que en ese momento me pareció vacía, como todas las demás. Las palabras de mi esposo ya no tenían la misma carga emocional. Ya no me llenaban de la misma manera. No sabía si era yo quien había cambiado o si había algo en el que ya no reconocía. Respondí de manera automática sin realmente pensar en lo que decía. ¿Todo bien? Aquí en casa, ¿y tú? El teléfono vibró de nuevo, y una respuesta rápida llegó casi al instante. Bien. Me voy a dormir pronto, ¿nos vemos mañana? Una respuesta tan indiferente que me dejó un vacío aún mayor. No había emoción en esas palabras, no había ninguna sensación de conexión. Simplemente era una rutina, una pregunta que se hacía por costumbre. No había amor, no había deseo. Solo palabras vacías que flotaban en el aire. Y fue entonces, mientras leía ese mensaje, cuando algo dentro de mí se rompió. Ya no quería vivir en esa mentira. Ya no quería seguir ignorando lo que sentía. Lo que realmente deseaba. Me di cuenta de que si no cambiaba algo ahora, todo seguiría igual, y yo no podía soportarlo. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía que hacer algo. Al día siguiente salí temprano para encontrarnos en la cafetería. Cuando llegué él ya estaba allí como siempre. Al verme su rostro mostró una leve sonrisa, pero no la sentí como antes. Algo había cambiado en mí, y no podía ignorarlo. Me senté frente a él y durante un rato,
todo fue tranquilo. Hablamos de cosas banales de la vida, pero las palabras ya no eran suficientes para llenar el espacio que se había formado entre nosotros. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, pero no por la conversación. No por lo que estaba pasando en ese momento. Mi mente estaba en otro lugar, estaba luchando contra lo que sabía que debía hacer. La verdad ya no podía ser ignorada. Finalmente tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, por dura que fuera. Algo tenía que cambiar, y ese algo no podía esperar más. Al día siguiente, cuando desperté, algo dentro de mí se sentía diferente. La sensación de inquietud y confusión había desaparecido, reemplazada por una especie de claridad que no esperaba encontrar. Sabía lo que tenía que hacer, aunque temía las consecuencias. Lo que sentía no era algo que pudiera ignorar por más tiempo. Lo que había comenzado como una pequeña chispa se había convertido en un incendio que ya no podía controlar. La distancia entre mi esposo y yo era evidente, y ya no podía seguir viviendo en un espacio lleno de mentiras, aunque fueran las más pequeñas. La vida, de alguna manera, me había empujado hacia este momento. Cada día que pasaba con mi esposo me sentía más atrapada, más desconectada. Ya no podía recordar el último día en que realmente habíamos compartido algo que nos uniera. Los pequeños gestos de cariño habían desaparecido, y lo peor de todo es que él ni siquiera lo notaba. No podía seguir en una relación que ya no me nutría, que no me ofrecía nada más que una rutina vacía. Recuerdo cuando conocí a mi suegro hace tantos años, y como todo parecía tan sencillo en ese entonces. El tiempo había pasado, pero lo que sentía por él no era tan fácil de ignorar. Había algo en esa conexión que me hacía sentir viva, que me hacía darme cuenta de lo que había estado perdiendo. No estaba buscando que eso se convirtiera en algo más, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Me di cuenta de que ya no quería vivir con la sensación de ser invisible, de ser una sombra en mi propio hogar. No podía seguir ignorando lo que realmente deseaba. Después de esa noche en que me había sentido tan sola, decidí que ya no podía esperar más. Tenía que hablar con mi esposo, tenía que enfrentar la realidad. No sabía si estaba preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de decir, pero sentía que ya no podía vivir en la mentira. Cuando entré a la casa esa mañana, mi esposo estaba en la cocina, como siempre. Estaba preparando el café con su espalda hacia mí. No parecía notar mi presencia hasta que hablé. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme, pero nerviosa al mismo tiempo. Se giró lentamente viéndome con esa mirada vacía que ya no me sorprendía. Me observó sin hacer una expresión, como si estuviera esperando que dijera algo más. ¿De qué se trata?, preguntó con esa indiferencia que parecía haberlo caracterizado en los últimos meses. Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. El ambiente estaba cargado, como si todo fuera a romperse en ese momento. No puedo seguir viviendo así. Mis palabras salieron con más fuerza de lo que había planeado. Esto, lo que tenemos, no es suficiente. No hemos sido felices por mucho tiempo, y lo sé. Lo he sabido durante meses. Su rostro cambió ligeramente, pero no hubo sorpresa. Solo una leve tensión que se formó en su mandíbula. ¿A qué te refieres exactamente?, su voz era fría, casi distante. Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, y no quiero seguir negándolo. Mi voz tembló, pero no dejé que eso me detuviera. Ya no somos lo que éramos antes. Yo hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Yo ya no me siento parte de tu vida. Y sé que tú tampoco lo haces conmigo. La tensión en la habitación se volvió palpable. Mi esposo no respondió inmediatamente y por un momento, solo nos miramos en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente él dejó la cuchara sobre la mesa y dio un paso hacia mí. La distancia entre nosotros, que ya era grande, parecía crecer aún más en ese momento. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó con un tono que por primera vez en mucho tiempo, parecía tener algo de emoción, aunque era difícil decir si era enojo o tristeza. No pude responder de inmediato.
No sabía qué quería que hiciera. Yo misma no sabía qué quería exactamente. Solo sabía que ya no quería seguir ignorando lo que sentía, que no podía seguir viviendo en una relación en la que ambos estábamos atrapados en nuestra propia soledad. Era una mentira que había durado demasiado tiempo. No sé qué quiero, pero sé que esto no puede seguir así, respondí, mi voz apenas un susurro. No sé si tenemos arreglo. Solo sé que no quiero seguir viviendo una mentira. Hubo un largo silencio entre nosotros, un silencio pesado que parecía ahogarme. Mi esposo no dijo nada más, y eso me hizo sentir aún más sola. Estaba claro que ni él ni yo sabíamos cómo continuar. Nos habíamos perdido el uno al otro, y ahora era evidente. Lo que había empezado como un simple malestar, como un pequeño vacío en mi corazón, ahora se había convertido en una ruptura irreparable. Mirarlo a los ojos en ese momento me hizo darme cuenta de que había dejado de ser la mujer que una vez fue importante para él. Y en su mirada vi que él también había dejado de ser el hombre al que alguna vez amé. La distancia entre nosotros era más grande que nunca, y aunque me dolía, no podía negar que ya no podía seguir en esa relación. Salí de la cocina sin decir nada más. Sabía que no podía seguir luchando contra algo que ya se había terminado. Mientras caminaba hacia el salón, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería este el final de todo? No lo sabía, pero lo que sí sabía es que por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de liberación. Ya no estaba atrapada en una mentira, aunque eso no significara que la verdad fuera más fácil de enfrentar. Esa misma tarde, mientras me sentaba en la cafetería con mi suegro, sentí que el aire a mi alrededor era más ligero. Estaba tomando una decisión, y aunque no era fácil, sabía que era lo correcto. Había llegado el momento de poner en orden mi vida, de dejar de lado el miedo y comenzar a vivir por mí misma. Sin importar lo que pasara, no podía seguir negando lo que necesitaba, lo que realmente deseaba. No había vuelta atrás. Pasaron varios días desde nuestra conversación. La atmósfera en la casa era pesada, como si un muro invisible se hubiera erigido entre mi esposo y yo, haciendo imposible cualquier tipo de comunicación genuina. A pesar de los esfuerzos por parecer indiferente, sentía un vacío creciente en mi interior. No había vuelto a hablar de lo que había sucedido esa mañana, pero las palabras seguían resonando en mi mente. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente, aunque no tenía claro qué significaba eso para mi futuro. Mi esposo se dedicaba a sus actividades cotidianas sin hacer preguntas, como si nada hubiese alterado el curso de nuestra vida. Pero yo no podía seguir ignorando lo que había sucedido. El hecho de que no mencionara nada sobre nuestra conversación me hizo pensar que tal vez él también había llegado a la misma conclusión, algo se había roto entre nosotros y, al igual que yo, no sabía cómo arreglarlo. Recuerdo una tarde en la que, después de terminar con mis tareas domésticas, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aclarar mi mente, pensar sin las distracciones del hogar. Caminé por las calles sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. No me importaba el destino, solo quería sentir el aire fresco y no tener que lidiar con las expectativas de nadie más que las mías. Necesitaba ser yo misma, aunque no sabía muy bien quién era en ese momento. Al caminar, mi mente inevitablemente volvió a los encuentros con mi suegro. ¿Qué estaba pasando realmente? Cada vez que lo veía, algo en mi interior se despertaba. Era una sensación extraña, una mezcla de gratitud y ansiedad. No quería pensar en eso, no quería complicarme más de lo que ya estaba, pero no podía evitarlo. Pensé en las veces que nos habíamos encontrado, en nuestras conversaciones, en esa conexión que parecía inevitable. No lo había buscado, pero algo en mí ya no podía ignorarlo. La última vez que nos vimos fue diferente. La conversación fue más profunda, más significativa. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras elecciones, y de lo que había sido de nosotros después de tanto tiempo. A pesar de la distancia que nos separaba, en esos momentos parecía que todo lo que había sucedido a lo largo de los años no importaba. Solo éramos dos personas compartiendo algo real, algo que no había lugar para negar. Pensé en mi matrimonio, en las promesas que alguna vez nos hicimos, en el amor que alguna vez sentimos.
No podía dejar de sentirme culpable por lo que estaba pasando, pero también sentía una extraña sensación de liberación. Había pasado tanto tiempo esperando algo que ya no podía esperar más. Las palabras de mi suegro me rondaban en la cabeza. A veces nos olvidamos de lo que realmente deseamos, había dicho. Y de alguna manera, esas palabras se quedaron conmigo como una verdad profunda y dolorosa. El paseo me llevó a un banco en el parque, donde me senté a descansar. Observaba a las personas pasar, algunas sonrientes, otras absortas en sus propios pensamientos, pero todas parecían seguir un camino claro. En mi caso, todo parecía estar dividido. Un pie en el pasado, aferrado a un matrimonio que ya no existía, y otro en el futuro, incierto pero lleno de posibilidades. Mi teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo. ¿Nos vemos esta noche? Tengo que hablar contigo sobre algo. Al principio, el mensaje me desconcertó. No sabía qué esperar. ¿Por qué había esperado hasta este momento para hablar? ¿Qué quería discutir? La última vez que hablamos todo parecía claro, al menos para mí. Me tomó un minuto decidir qué hacer. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, pero tampoco sabía si estaba lista para enfrentar lo que fuera que él tuviera que decir. Quizá todo esto ya estaba muy adelantado, pero no podía retroceder. Tenía que saber qué significaba todo esto. Volví a casa esa tarde sin saber exactamente qué esperar. Cuando entré, mi esposo estaba en el salón, esperando como si hubiera estado esperando mi regreso. Me miró sin decir una palabra, y por un momento, no supe qué hacer. Algo en su postura me decía que había algo importante que decir, algo que cambiaría las cosas para siempre. ¿Qué pasa?, pregunté finalmente, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Él me observó un momento antes de responder. Su expresión era seria, pero no mostraba la vulnerabilidad que esperaba. Como si ya no quedara mucho por decir. Creo que los dos sabemos que esto ya no está funcionando, dijo con voz baja pero firme. No sé cómo llegamos a este punto, pero creo que tenemos que hablar sobre lo que realmente queremos, si es que todavía hay algo que salvar. Me senté frente a él, sintiendo que cada palabra que él decía era como una piedra que caía al fondo de un pozo. Yo también lo sabía, pero escucharlo en voz alta me hizo sentir aún más perdida. ¿Qué quería él? ¿Qué quería yo? La incertidumbre me invadió de nuevo, pero esta vez no podía negarlo. El silencio entre nosotros era tan pesado que me parecía que el aire se había vuelto denso. La verdad que ambos estábamos evitando, esa verdad que nos había estado acechando durante tanto tiempo, ahora estaba fuera de las sombras. Sé que no hemos estado bien, dije finalmente mirando al suelo. Pero no sé si todavía hay algo que podamos hacer. Me siento perdida. Mi esposo suspiró profundamente como si la conversación lo hubiera agotado por completo. No sé qué hacer, no sé si aún puedo ofrecerte lo que necesitas, respondió. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo así, en esta falsa calma. Si seguimos en esto, nos vamos a destruir. Las palabras eran duras, pero había algo en ellas que me hizo sentir que estaba viendo por fin la realidad que habíamos estado ignorando. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás, pero de alguna manera, era un alivio. Ya no estábamos atrapados en el silencio. Había algo liberador en ese momento, algo que me decía que no tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tal vez necesitamos un tiempo, sugerí, con la voz más tranquila de lo que me sentía por dentro. Un tiempo para pensar, para saber lo que realmente queremos. No sé si esto tiene solución, pero al menos merecemos la oportunidad de decidir por nosotros mismos. Él asintió sin decir nada más. No había promesas, no había certezas. Solo la sensación de que al menos por primera vez en mucho tiempo, estábamos siendo honestos, sin las máscaras que nos habíamos puesto durante todos esos años. Y aunque el futuro seguía incierto, algo dentro de mí me decía que este era el primer paso hacia la libertad, hacia algo que yo misma debía encontrar. La siguiente semana pasó sin cambios evidentes, pero las conversaciones que tuve con mi esposo se volvieron más sinceras, aunque todavía impregnadas de esa tensión que lo hacía todo incómodo.
Ambos sabíamos que estábamos en un punto crítico, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el siguiente paso para cerrar definitivamente el capítulo. Estábamos atrapados en una especie de limbo emocional, donde las palabras ya no servían de nada. Pero por lo menos, algo dentro de mí me decía que no podía seguir en esa inercia. Me desperté una mañana, después de una noche de sueño entrecortado, con el mismo sentimiento que había tenido durante días, la sensación de estar en un callejón sin salida. Algo en mi interior me impulsaba a dar un paso adelante, a decidir si seguir con la rutina que me había estado agotando, o si debía tomar las riendas de mi vida de una vez por todas. Decidí salir a caminar para aclarar mis pensamientos. Al principio todo parecía normal, la misma ciudad, los mismos lugares. Pero mientras caminaba por las calles, con cada paso que daba, me sentía más ligera, como si me alejara un poco más de la pesadez que había arrastrado durante tanto tiempo. A veces la libertad se encuentra en lo más simple, un paseo solitario, un momento para respirar. Me encontré caminando sin rumbo, sin un destino claro, hasta que llegué a la plaza central. El aire fresco y el ruido lejano de la gente me ayudaron a despejar mi mente. Fue en ese momento cuando mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de él, mi suegro. No lo esperaba, pero me resultaba reconfortante verlo aparecer en mi pantalla. El mensaje decía: ¿te gustaría salir a tomar algo hoy? Necesito hablar de algo. Pensé por un momento vacilante. No quería parecer que buscaba más de lo que realmente debía. Pero al mismo tiempo me sentía atraída por la idea de pasar un rato con alguien que de alguna manera me entendiera, alguien con quien no tuviera que preocuparme por las complicaciones de la vida diaria. Decidí que era lo que necesitaba. Era hora de hablar, de desahogarme, de hacer lo que mi alma pedía, ser escuchada. A las 6 respondí sintiendo un pequeño alivio al saber que pasaría el resto del día sin tener que pensar en lo que sucedía en casa. No quería ser una cobarde, pero también necesitaba estar lejos de la situación. Necesitaba tomar distancia de la indiferencia que me rodeaba. La tarde pasó lentamente con la espera del encuentro que tanto había anticipado. El sol empezaba a bajar, y las sombras comenzaban a alargarse, envolviendo la ciudad en una atmósfera más tranquila. Me sentía expectante pero al mismo tiempo un poco culpable. No por el hecho de ver a mi suegro, sino por lo que todo esto podría significar. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Era este el camino hacia algo más, o solo estaba huyendo de lo que no quería enfrentar? Llegué al café a tiempo. Él ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, mirando al exterior como si estuviera esperando a alguien. Su mirada, como siempre, parecía profunda, llena de pensamientos no expresados. Cuando me vio, sonrió de manera cálida, pero había algo en su expresión que me hizo pensar que él también sentía la carga de todo lo no dicho entre nosotros. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó mientras se levantaba para darme la bienvenida. Su tono era amable, pero algo en su voz denotaba un toque de preocupación, como si él también supiera que las cosas entre nosotros habían cambiado. «Bien, más o menos». Me senté frente a él, pero la sensación de incomodidad persistía, como si ambos estuviéramos buscando las palabras correctas. El camarero nos sirvió un par de cafés, y por un momento el silencio reinó entre nosotros. Era un silencio cómodo, pero con una carga emocional que no se podía negar. No sabía cómo empezar, pero sabía que tenía que hacerlo. «Necesito hablar de algo», dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz temblaba ligeramente, como si las palabras me costaran más de lo que imaginaba. He estado sintiendo una presión dentro de mí que no sé cómo manejar. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero siento que ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando en mi vida. Él me miró atentamente sin interrumpirme, como si estuviera esperando que continuara. «Es mi matrimonio». Dije las palabras en voz baja, como si al decirlas me liberara un poco. «Siento que todo se está derrumbando. Ya no sé si quiero seguir con esto, pero al mismo tiempo, me da miedo la idea de cambiarlo todo». Él asintió lentamente sin apresurarse a dar una respuesta. Sabía que había mucho que decir, pero las palabras no eran suficientes para describir el torbellino de emociones que sentía.
El amor no es algo que siempre podamos controlar, dijo al fin. Su voz era suave pero llena de sabiduría, como si hubiera vivido algo similar en su vida. A veces las personas se convierten en sombras de lo que eran, y nosotros mismos nos perdemos en esa rutina. No siempre es fácil ver cuándo es el momento de cambiar. Su mirada penetrante me hizo sentir como si estuviera hablando de algo más profundo, algo que no solo se refería a mi matrimonio, sino a algo mucho más grande, la vida, las decisiones, las oportunidades perdidas. Me hizo pensar en lo que realmente quería. No sé qué hacer, le confesé. A veces creo que debo seguir, por el bien de todo lo que hemos construido, por el bien de mi familia. Pero al mismo tiempo siento que estoy perdiendo la oportunidad de ser feliz. Él me miró con una mezcla de comprensión y tristeza. No necesitaba darme consejos. Ya sabía que la decisión debía ser mía. Sin embargo, sus palabras me ofrecieron un tipo de consuelo, como si me diera permiso para ser humana, para equivocarme, para elegir mi propio camino. La felicidad no es algo que debas sacrificar por otros, dijo con calma. Lo más importante es que seas honesta contigo misma. Nos quedamos en silencio un momento más, como si las palabras que habíamos compartido fueran suficientes para llenar el espacio entre nosotros. La vida, al parecer, no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. El tiempo pasó rápido, y antes de darme cuenta, la noche había caído. Nos despedimos en la puerta del café con una sonrisa triste, como si ambos supiéramos que no teníamos todas las respuestas, pero que de alguna manera, habíamos dado el primer paso hacia algo más real. Al regresar a casa, el peso de las decisiones que había tomado me cayó encima. ¿Estaba lista para hacer el cambio que tanto había postergado? ¿Era el momento de arriesgarlo todo, o debía seguir el camino que siempre había conocido? No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que al menos estaba comenzando a entender lo que realmente quería para mi vida. Al llegar a casa esa noche todo parecía igual. La luz de la lámpara en la entrada iluminaba débilmente la sala, como si la oscuridad fuera lo único que se atreviera a tomar posesión del lugar. Mi esposo no estaba allí. Aquel vacío, que a veces me resultaba insoportable, ahora parecía ser el único refugio que me quedaba. Sabía que aunque él no estuviera presente, el silencio que compartíamos era elocuente. No quería pensar demasiado, pero mi mente no dejaba de girar sobre las mismas preguntas. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Debería haber dado un paso tan grande hacia lo desconocido? La conversación con mi suegro había sido reveladora, pero también me había dejado con más dudas. Había hablado con él con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que aún no estaba lista para afrontar la verdadera magnitud de mis decisiones. No sabía si la felicidad que estaba buscando venía con un precio demasiado alto, o si todo lo que había vivido hasta ahora había sido solo una sombra de lo que realmente merecía. Esa misma noche no pude dormir bien. Las horas pasaban lentamente y aunque intentaba encontrar consuelo en el silencio, mi mente no dejaba de moverse a una velocidad vertiginosa. Cada pensamiento parecía una espiral que me llevaba más y más lejos de la persona que una vez fui. No podía dejar de preguntarme si mi vida siempre había sido así, llena de compromisos vacíos, de pequeños sacrificios en nombre de una estabilidad que no sentía. El amor que alguna vez compartimos se había desvanecido, y con él, todas las razones que me mantenían atada a este matrimonio. Cuando finalmente me levanté de la cama, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. Me sentía exhausta, pero la claridad del nuevo día parecía traerme una sensación diferente, como si el peso de la noche hubiera quedado atrás. Decidí que no podía seguir viviendo de esa manera, en constante incertidumbre. Ya había tomado una decisión, aunque no sabía qué consecuencias tendría. El tiempo de seguir arrastrándome en una vida que no deseaba había terminado. Me preparé rápidamente y salí a caminar, algo que me ayudaba a calmar la mente. El aire fresco de la mañana me hizo sentir más viva, más en control. Mientras caminaba por las calles, pensaba en todo lo que había pasado, en las veces que había intentado aferrarme a un amor que ya no existía, y en las veces que había buscado la felicidad en lugares equivocados.
Me sentía agotada por las mentiras, por las excusas que había usado para justificar mi falta de acción. Pero ahora algo había cambiado. Estaba lista para afrontar la verdad, y no podía seguir postergando lo que ya sabía que tenía que hacer. Al llegar al parque me senté en un banco solitario, mirando a las personas que caminaban, algunas corriendo, otras paseando a sus perros. Me di cuenta de que todos tenían algo en común: la vida continuaba, sin importar lo que pasara. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Mi corazón me decía que sí, pero la duda seguía ahí, como una sombra a la que no podía escapar. Decidí que ya no podía seguir con esta vida de expectativas vacías. Miré mi teléfono, y por alguna razón, me sentí impulsada a escribirle. No quería hacerlo, pero sabía que si no lo hacía, seguiría atormentándome. Escribí unas palabras simples, pero significativas. Necesitamos hablar. No sabía qué esperaba exactamente. No sabía si esta conversación cambiaría algo, pero lo que sí sabía era que tenía que ser honesta. Ya no podía seguir viviendo en un estado de incertidumbre. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. El mensaje salió de mis manos casi de manera automática, como si mi cuerpo ya hubiera tomado la decisión por mí. Unos minutos después, la respuesta llegó. ¿Ahora? Mi corazón dio un salto, pero ya no había marcha atrás. No podía seguir huyendo. Estaba lista para enfrentar la verdad, cualquier que fuera. Volví a casa y lo encontré sentado en el sofá, como siempre. Su expresión era seria, como si hubiera estado esperando este momento. No había palabras, solo miradas que decían más de lo que cualquier frase podría expresar. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Tenemos que hablar, dije con la voz firme, aunque aún sentía los nervios recorriéndome. Él asintió sin decir nada. Su mirada no era fría, pero tampoco cálida. Era una mezcla de resignación y curiosidad, como si estuviera esperando escuchar lo que ya sabía, pero que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros. Mi voz tembló por un momento, pero me obligué a seguir. He estado pensando mucho y creo que es momento de ser honesta. Conmigo misma y con nosotros. Ya no puedo seguir ignorando lo que siento. Él me observó en silencio, pero sus ojos parecían entender lo que estaba diciendo. No había sorpresas, no había gritos ni reproches. Solo esa calma, esa pesadez que lo envolvía todo. ¿Qué es lo que sientes?, preguntó como si supiera lo que iba a decir, pero quisiera escuchar las palabras salir de mi boca. Lo que siento es que ya no somos lo que éramos. Ya no hay amor entre nosotros. Cada palabra que decía parecía más difícil que la anterior. Lo sé, tú lo sabes, y ya no quiero seguir pretendiendo que todo está bien. Ya no quiero seguir atrapada en un matrimonio que no me llena. El silencio entre nosotros se volvió más pesado que nunca. Las palabras que salían de mi boca no eran fáciles, pero sentía que tenía que decirlas, que debía liberarme de este peso. Había llegado el momento de ser sincera, aunque el costo fuera más alto de lo que imaginaba. Finalmente él habló, su voz baja y cansada. Lo sabía. Su tono era tan suave, tan lleno de una melancolía silenciosa, que me hizo sentir una punzada en el pecho. Lo sabía, pero no sabía qué hacer al respecto. No quería perderte, pero tampoco quería seguir así. Nos miramos por un largo rato, sin saber qué más decir. Las palabras ya no eran necesarias. Lo que ambos sabíamos, lo que ambos sentíamos, ya estaba dicho. No había vuelta atrás. Habíamos llegado al final de este capítulo, y ahora era momento de decidir qué hacer con el siguiente. Sin palabras, sin promesas, simplemente nos quedamos ahí, en esa quietud, entendiendo que a veces, las decisiones más difíciles son las que liberan. Pasaron varias semanas desde aquella conversación en la que ambos admitimos, en voz baja, lo que sabíamos desde hacía tiempo: el amor entre nosotros se había agotado. Lo que había sido una vida compartida, construida sobre los pilares de la rutina y las expectativas, se desmoronaba lentamente. A pesar de todo, algo dentro de mí se sentía extrañamente aliviado,
como si por fin pudiera respirar después de haber estado ahogada durante tanto tiempo. Durante esos días, la vida continuó su curso, pero ahora se sentía diferente. La casa, que antes era un espacio lleno de tensiones y malentendidos, se había convertido en un lugar de quietud. Cada uno se encontraba en su propio rincón, sin muchas palabras, pero con la clara comprensión de que ya no éramos lo que fuimos. La presencia de mi esposo, aunque aún compartíamos el mismo techo, ya no tenía la misma carga emocional. No había reproches, no había gritos, solo había un vacío como un espacio interrumpido que, a pesar de estar lleno de presencia, parecía deshabitado. Recuerdo una tarde en particular, después de que él se fuera al trabajo, cuando me quedé sola en casa, mirando por la ventana. El sol entraba suavemente tiñendo de dorado las paredes, pero yo no podía disfrutar de esa belleza. No podía dejar de pensar en lo que venía después. Mi vida estaba en un punto de inflexión, pero aún no sabía qué dirección tomar. Sentía que las decisiones que había tomado me habían liberado, pero al mismo tiempo me sentía perdida. ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué vendría después de todo esto? Decidí salir a caminar, como lo había hecho tantas veces antes, buscando claridad en el simple acto de caminar sin rumbo fijo. Pero esta vez era diferente. Sentía la necesidad de estar sola, de reflexionar sobre lo que había cambiado, sobre lo que había dejado atrás y lo que estaba por venir. Las calles de la ciudad, normalmente tan familiares, parecían distantes, casi irreales. Cada paso que daba me llevaba más lejos de mi antigua vida, pero al mismo tiempo, me acercaba a una versión de mí misma que no había conocido en mucho tiempo. Mientras caminaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de él, mi suegro. Había sido unos días desde la última vez que lo vi, y su mensaje me sorprendió. ¿Te gustaría salir a cenar hoy? Quiero hablar contigo sobre algo importante. La invitación me hizo detenerme por un momento. No lo esperaba, pero de alguna manera sentí que necesitaba ver a alguien que no estuviera atrapado en la misma rutina que yo. Alguien que me viera sin el peso de los recuerdos, sin las cargas de lo que había sido. Acepté de inmediato, sintiendo que era una oportunidad para aclarar mis pensamientos, para enfrentarme a lo que sentía sin la presión de las expectativas ajenas. Esa noche llegué al restaurante antes que él, y me senté en una mesa junto a la ventana. El ambiente era acogedor, con luces tenues que creaban una atmósfera tranquila. Miraba por la ventana, observando el flujo constante de la gente, cada uno ocupado en sus propios asuntos. El sonido de los cubiertos y las conversaciones de fondo me daban la sensación de que la vida seguía su curso, ajena a todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Cuando él llegó me saludó con una sonrisa cálida, como siempre. No había prisas, no había preguntas urgentes. Solo una paz tranquila que me hizo sentir que este encuentro no era como los demás. Al principio las palabras fueron triviales, sobre el clima, sobre el día, sobre cosas sin importancia. Pero pronto la conversación se tornó más profunda, como siempre ocurría cuando estábamos juntos. Él me miró con una expresión que parecía leer mis pensamientos, como si ya supiera que algo estaba cambiando dentro de mí. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, su tono suave, pero lleno de una curiosidad sincera. Me detuve por un momento buscando las palabras correctas. Sentía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, que era hora de admitir lo que realmente había estado sucediendo en mi vida. Sabía que este momento era crucial, que su presencia me ofrecía la oportunidad de hablar con alguien que no me juzgaría, alguien que me vería sin el filtro de las expectativas o los prejuicios. Me siento perdida, pero al mismo tiempo liberada. La respuesta salió de mis labios antes de poder detenerla. Es extraño. Después de todo lo que ha pasado, siento que algo dentro de mí ha cambiado. Pero no sé qué hacer con eso. No sé si estoy lista para seguir adelante, o si debería quedarme y tratar de salvar lo que queda. Él me miró en silencio por un momento, como si estuviera pensando en sus palabras antes de decirlas. Finalmente rompió el silencio. A veces el mayor acto de valentía es dejar ir lo que no te sirve, dijo con una serenidad que solo él sabía transmitir. Y aunque no es fácil, lo más importante es que encuentres la paz contigo misma.
No puedes seguir viviendo con la carga del pasado si eso te impide avanzar. Sus palabras me tocaron profundamente. Parecía que todo lo que había estado sintiendo se condensaba en esa simple declaración. No sabía si era lo que quería o lo que necesitaba escuchar, pero en ese momento sentí que algo dentro de mí se estaba desbloqueando. Era como si finalmente hubiera aceptado que mi vida ya no podía seguir siendo una repetición de los mismos patrones, de las mismas decisiones equivocadas. La cena transcurrió en un ambiente relajado, pero las palabras de mi suegro seguían resonando en mi mente. Quizás no tenía todas las respuestas, quizás no sabía exactamente qué haría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un camino por el que caminar. Un camino que no estaba definido por lo que los demás esperaban de mí, sino por lo que yo misma necesitaba. Al regresar a casa esa noche no sabía si mi esposo estaría allí, o si él y yo tendríamos la conversación definitiva que ambos sabíamos que debía suceder. Pero ya no me sentía tan aterrada. Ya no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Sabía que pase lo que pase, había dado el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba.